Ok, comencemos con esta parte asociada con la fusión de empresas. Y bueno, pues sabemos que las fusiones pues son procedimientos que se relacionan con las bases de creación de valor en una adquisición de la perspectiva de recursos con el proceso de integración de las empresas, desde la interacción y el enfoque de las mismas y que pretenden ante todo maximizar no solo el beneficio económico, sino la mejora de la competitividad, la respuesta a los cambios del entorno sectorial e incluso la ineficiencia del mercado de capitales. Entonces, mira, si bien una empresa debe o desea adquirir posiciones oligopólicas o monopólicas en un mercado específico, una guía para llevar a cabo de manera simplificada recae en estos 6 pasos. Entre ellos, pues, que identifique las oportunidades, haya una evaluación, se hace una negociación, se aplica el due diligence, hay una serie de acuerdos definitivos y una integración post-cierre. Entonces, veamos la descripción de cada paso y algunas referencias web para saber o para ser consultadas. Comencemos entonces con esta parte que es la identificación de oportunidades. Mira, date cuenta, sería trabajar y evaluar el mercado y buscar oportunidades de fusión de estrategias, analizar esas sinergias potenciales y beneficios estratégicos y además explorar posibles empresas objetivo. ¿Dónde buscaríamos esa información? Pues en informes de la industria, en páginas web asociadas sectoriales y la información de competidores a través de noticias financieras. Otro paso, otra parte de la guía, pues es esta de la evaluación preliminar, que sería pues realizar un análisis financiero y operativo inicial de las empresas. También evaluar la cultura organizacional y la compatibilidad. ¿Y dónde buscaríamos esto? Pues en los informes anuales y los estados financieros en sitios como Edgar de Estados Unidos o la información de empresas en bolsas de valores, por ejemplo, el Bloomberg, ¿no? Si lo vemos ahora en la parte de la negociación, pues en términos preliminares, pues tendríamos que iniciar conversaciones confidenciales con la empresa objetivo. También había que definir los términos preliminares de la fusión y acordar una carta de intervención no vinculante. Los sitios recomendados para esto pues serían el acceso a comunicados de prensa y presentaciones de inversores o también en plataformas de noticias financieras, por ejemplo, los Reuters. Ahora, si nos vamos a la parte del due diligence, pues habría que realizar, tal cual lo menciona esta herramienta, pues la diligencia debida exhaustiva en aspectos legales, financieros y operativos de ambas empresas, ¿no? Revisar contratos, informes de auditoría y documentos legales. También obtener informes de valoración y evaluación de activos. Y bueno, pues finalmente evaluar riesgos y sinergias potenciales. ¿En dónde buscaríamos todo esto? En los informes anuales y presentaciones de los inversores, en las bases de datos de empresas, por ejemplo, PrideCop o Crunchbase, también en sitios web organizados reguladores, por ejemplo, SEC. Si vamos a la parte de los acuerdos definitivos, tendríamos que finalizar pues los términos de la fusión en un acuerdo vinculante, ¿no? Entonces obtener también aprobaciones regulatorias necesarias, analizar la fusión públicamente o anunciarla y finalmente buscando dónde, pues en servicios de asesoramiento legal y financiero y también en plataformas de noticias empresariales. Si nos vamos ahora a la parte de la integración, que sería el poscierre, pues habría que desarrollar y ejecutar un plan detallado de integración, asegurar esa parte de la alineación cultural y operativa y también monitorear y ajustar según sea necesario, ¿no? Entonces, algunos de los sitios web que tendríamos que visitar, pues serían todos los comunicados de las prensas referente de esa fusión, la información sobre eventos y webinars relacionados con fusiones y bueno, pues ahora habría que identificar las oportunidades para la fusión empresarial, ¿no? Entonces, los pasos iniciales hacia toda la parte de lo que sería el crecimiento estratégico. Entonces, sabemos que esas fusiones y adquisiciones transfronterizas pues representan un instrumento para acceder, esto se fue, para acceder a nuevos mercados y clientes e incluye una desaceleración del crecimiento orgánico y la necesidad de diversificar. Ok, entonces mira, algunos de los impulsores, déjame acomodar aquí esto,
Algunos de los impulsores en estas transacciones transfronterizas pues son la diversificación de la cartera, la sinergia de costos, la adquisición de propiedad intelectual, el acceso a capital humano, la adición de redes de distribución y capacidad de producción, así como el crecimiento de nuevos mercados geográficos. Entonces, algunas de estas fusiones que se dieron en el 2023, pues aquí aquí te las estoy presentando, ¿no? Entonces, como puedes ver, se habla de la empresa, el monto que llevó, quién fue el comprador, cómo operaban y cuáles eran los objetivos. Entonces, dentro de esto, pues, habría que ponernos en un punto en el que debemos adentrarnos en lo que sería, pues, el contexto del mercado, ¿no? ¿Y qué sería eso del contexto del mercado? Pues sería ponernos un poquito en el análisis mismo, donde habría que tener una clara descripción del entorno, pues las tendencias y finalmente los factores que impulsaron a dicha fusión, ¿no? Entonces, habría que evaluar también, pues, las sinergias potenciales donde se identifican ciertas estrategias, como sería, pues, la definición de las mismas, algunos ejemplos y cómo estas pueden impulsar el crecimiento con cierta eficiencia. Entonces, pues vayámonos por partes. Mira, por ejemplo, ¿qué sería eso de la definición de las sinergias? Bueno, pues ¿qué es esto de las sinergias? Pues es el valor adicional resultado de la combinación denominado como eficiencias operativas, reducción de costos o aumento de ingresos o acceso a nuevos mercados. Y su importancia pues radica en el impulso de 4 razones clave, ¿no? Tal cual aquí están mencionadas como el crecimiento exponencial, la eficiencia operativa, el acceso a recursos y la mejora de posición cooperativa, ¿no? Entonces, ahora pues veamos algunos ejemplos de los mismos. Y estos ejemplos, dame un segundo. Estos ejemplos pues ilustran cómo las sinergias pueden materializarse de diversas maneras, proporcionando un valor significativo a las empresas fusionadas que van desde las economías de escala, ¿no? Los nuevos mercados, la complementariedad de productos, la optimización de cadenas de suministro y la integración tecnológica. Y bueno, sí es importante que las consideres, ¿no? Pero ahora, ¿qué papel desempeñan estas sinergias? Bueno, pues las sinergias desempeñan un papel fundamental en la consolidación de empresas y pueden ser, como lo acabamos de ver, una fuerza impulsora para el crecimiento sostenible y la mejora de la eficiencia. Entonces, estas se explican como las sinergias pueden contribuir a estos objetivos. Por ejemplo, aquí vemos cómo cada una de las sinergias impulsa el crecimiento, ¿no? Y habla de una clara acción a llevar y una mejora de la eficiencia que se lleva de dichas fusiones, ¿no? O de la sinergia de dichas fusiones. Entonces, esta tabla, si ves, resume cómo diversas formas de sinergia en fusiones empresariales contribuyen tanto al impulso del crecimiento como a la mejora de la eficiencia. También la optimización de los recursos, la expansión geográfica y la diversificación estratégica, pues son algunos de los beneficios clave de las sinergias que pueden aportar a una empresa que ha sido fusionada. Entonces, las sinergias pues fomentan el crecimiento al crear oportunidades para aumentar la escala y expandirse pues a nuevos horizontes. Además, pues contribuyen a la eficiencia al optimizar los recursos y procesos, mejorando la competitividad y la rentabilidad de la empresa fusionada. Así debería de ser, ¿no? Entonces, la identificación y explotación efectiva de estas sinergias pues son cruciales para el éxito a largo plazo de una fusión empresarial. Pero bueno, mira, déjame acomodo otra vez esto. Pero ¿cómo se lleva a cabo eso de la exploración de empresas objetivo? Bueno, pues se hace a través de ciertos métodos para identificar posibles empresas, crear criterios de selección y enfoques estratégicos y finalmente buscar ejemplos de fusiones ya exitosas en el mismo sector. Entonces, veamos, por ejemplo, esta que está aquí. O sea que estos métodos y criterios y ejemplos pues, proporcionan una guía para identificar posibles empresas objetivo, establecer criterios de selección y adoptar enfoques estratégicos efectivos en la búsqueda de socios para una fusión empresarial. Es importante siempre adaptar estas estrategias a las necesidades y características específicas de la empresa involucrada.
¿no? Entonces, revisa, yo te digo, revisa con calma el método, el criterio y los ejemplos que te servirán para fundamentar tu informe. ¿Ok? Entonces, mira, algo fundamental en las funciones es realizar un análisis de competidores y para ello pues se requiere que hagas un buen análisis o una aplicación de una herramienta para analizar la competencia, hagas un benchmarking e incluso identifiques las ventajas competitivas, ¿no? Pero también, bueno, pues es necesario crear o considerar ciertas estrategias de expansión que incluyen pues los métodos de expansión, la diversificación de los productos y servicios y también esas nuevas estrategias para entrar pues a ese nuevo campo de mercado. Ok, mira. Pues en resumen, pues, ¿qué es esto de la identificación de oportunidades? Pues hay una triada importante que sería, pues, esta parte de los hallazgos, los próximos pasos que vas para avanzar en este proceso de la fusión y finalmente la invitación a participar del proceso, ¿no? Para identificar nuevas oportunidades. Lo que nos da una clara idea de la evaluación preliminar en el proceso de las funciones de la fusión empresarial que es importante entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que analizar estos factores clave y, por ejemplo, los gráficos o imágenes que representen pues ya una evaluación preliminar, ¿no? Esto, pues, ante la disminución de transacciones internacionales en línea con una recesión económica que a menudo provoca o es provocada por un evento exógeno que hace dudar de las grandes inversiones y que hace que los inversionistas, pues, revalúen portafolios y estrategias. Siendo mucho más cautelosos de ampliar su organización en una economía pues mucho más débil, ¿no? Entonces, los sectores que han experimentado una intensidad o una intensa actividad de transacciones han variado y el financiamiento de las transacciones ha cambiado con el tiempo, especialmente a medida que ha crecido la riqueza combinada en el mundo. Por lo que, bueno, pues es necesario considerar pues un análisis inicial, un análisis financiero inicial como radiografía en donde se vea la importancia de analizar los estados financieros, buscar adecuados indicadores como la liquidez, rentabilidad y endeudamiento y finalmente las herramientas para la evaluación financiera inicial. Muy bien, pues mira, voy para acá. Habría que reconocer la evaluación operativa donde es primordial pues el análisis de la eficiencia, la identificación de áreas de mejora y la evaluación de la cadena de suministro, por supuesto, sin dejar de lado pues esto de la evaluación de la cultura organizacional, ¿no? Sobre todo por la importancia de la compatibilidad cultural, pues los métodos para evaluar esta cultura ya organizacional que se tiene de la empresa anterior o de lo que se va a fusionar y las estrategias para abordar toda esa parte de desafíos pues culturales que siempre pues son importantes, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos oportunidades también es importante porque se identifica todos esos riesgos potenciales que generan pues una oportunidad de crecimiento y finalmente pues desarrollar estas estrategias de mitigación de riesgos. Ahora, de forma paralela, pues también que habría que conocer información sobre la competencia. Desde las métricas, comparación de métricas, esta parte de la posición competitiva e incluso también mejorar la competitividad, ¿no? Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir? En general, pues debemos obtener una evaluación preliminar con indicadores y con toda esa información, pues lograr un impacto positivo en la negociación, considerando que para maximizar la riqueza de los accionistas, la cual es medida con el valor de las acciones en el mercado, resultado del precio al que se venden y compran las acciones, y cómo con lo que se conoce qué tipo de sinergia empresarial se debe formular qué beneficios se buscan al lograr la integración y si estos serán compatibles con el objeto o el objetivo de la creación del valor, ¿no?
Muy bien, pues todo cuanto se enunció da pie para analizar la forma en que las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores gestionan la creación de valor derivado del valor de la acción respecto al rendimiento de los activos de las empresas y a las expectativas del crecimiento empresarial, esperado pues, por el mercado y validar así efectivamente si habrá logros en la creación de valor desde el punto de vista económico financiero. Pero esto ya es otro tema. Nos vemos en ese.